nosotros. Así que hermanos, vamos a comenzar la clase el día de hoy. Una cosa interesante, la semana pasada estábamos terminando, ¿verdad? Y una cosa que estábamos viendo, en el versículo 28 del capítulo 3, dice, del versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que el que sea justo y el que justificará al que de la fe de Jesús. Después dice, ¿dónde pues está la jactancia? Que es excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. El verso 28 dice, concluimos que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. O sea, parece trabalengua, ¿verdad? Pero la verdad lo que el apóstol Pablo está diciendo es de que tanto como los de la ley, como las personas que no somos de la ley, los que somos gentiles, vamos a ser salvos por la fe. Si pudiéramos resumir el libro de Romanos, hermano, lo que más se habla en este capítulo es la fe, al igual que Gálatas y al igual que el libro de Hebreos. O sea que es importante la fe, porque sin la fe nadie puede ser salvo. De verdad, es así de claro. Y la fe en Jesús, hago la salvedad. Entonces, es Jesús quien nos justifica. La semana pasada, Claudia, cuando ya casi nos fuimos, Claudia me estaba haciendo un comentario de lo que era la justificación. La justificación es un término que se usa jurídicamente. Y justificar quiere decir que está libre, que le quitan todo, que no es culpable. Eso es lo que significa. Ahora, no está diciendo, y en los versos que acabamos de leer, dice, ¿verdad?, que quien nos justifica a nosotros es la fe en Jesús. Porque no es las obras las que nos justifican, sino que es la fe en Jesús. Ya entrando al capítulo 4, dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Oiga, si Abraham, siendo Abraham, no tiene de qué justificarse por las obras, tal vez se justificará de otra manera, pero no para con Dios. Lo que cuenta en Abraham es el hecho de que le creyó a Dios. Y cuando vemos esto, parte de las notas que traigo aquí, y las quiero compartir. Una de las cosas que vemos en Abraham es que Abraham le creyó a Dios. Se nos hace muy a la ligera nosotros leer y decir, Abraham salió. Pero hubieron muchas cosas que Abraham no cuestionó a Dios. Una de las cosas es, y en el capítulo, por eso en el capítulo 23, el capítulo 3, el verso 23, Pablo establece que por cuanto somos pecadores, hermano, no tenemos salvación, todos pecamos. Y eso puede decir usted que todos pecamos, ¿verdad? Ahora, lo importante aquí es saber que sí somos pecadores, pero que estamos haciendo, y ahí cuando dice por cuanto todos, oiga bien, por cuanto todos pecaron, están destituidos, quiere decir que no hay salvación. Entonces, la única salvedad que tenemos nosotros es la fe en Cristo Jesús. De eso tenemos que estar seguros, de eso tenemos que confiar. Cuando a usted alguien le pregunte y usted cree que es salvo, ¿qué es la respuesta que podemos decir? Yo sí. ¿Por qué? Porque creo en Jesús. Por la gracia, ¿verdad?
por la fe en Jesús. Entonces, sí es interesante. Y cuando en el versículo 1, cuando ponen a Abraham como, lo ponen como ejemplo, esto tiene bastante peso. Tal vez no lo había visto así, pero tiene bastante peso. Porque cuando en su libro dice, cuando pensamos en hombres justos en la Biblia, posiblemente nos venga Abraham a la mente. Abraham fue obediente cuando Dios lo llamó, pero Dios justificó a Abraham por sus obras. Abraham fue salvo por algo que él hizo o por algo que Dios hizo. ¿Fue por lo que Abraham hizo o fue por lo que Dios hizo? Por lo que Dios hizo. Entonces dice, Abraham fue salvo, simplemente entró en lo que Dios ya estaba haciendo por él. Dios le preparó y Abraham, oiga aquí, Abraham le creyó y lo recibió. Si Abraham pensó que podría ser justo por su propia cuenta, no hubiera respondido a la gracia de Dios. Sin embargo, Abraham se sometió al Dios, al poder de su confianza en él. Y como dice en Génesis 12, 1, 4, porque eso es lo que hizo Abraham. Eso es lo que hizo Abraham. Oiga, y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Entonces Abraham se le fue como el Señor le había dicho, y Lot fue con él, su sobrino, y Abraham tenía 75 años cuando partió de Harán. Oiga, si a una persona de 75 le dice, vete para allá, y le dice, pero ¿para dónde voy si ya estoy viejo? Mejor que me entierren aquí. Hermano, todos pensamos en algún momento en el retiro, ¿verdad? Y lo que pensamos es vivir tranquilo. A los 75 años ponerlos en estos ajetreos no fue tan fácil. Ahora, si nos vamos deteniendo poco a poco, nos vamos dando cuenta que lo que le digo, vete de tu tierra y de tus parientes. Él no iba a salir solo, agarró su backpack y se fue. Tenía cantidad de ganado, tenía siervos, tenía gente que le servía. Y una de las cosas que me hubiera preocupado, ¿a dónde voy con tanto ganado? ¿Dónde está el zacate? ¿A dónde? Y todavía le dice, sal a una tierra que te mostraré. Ni le dijo a dónde, sino que le dijo, yo te la voy a mostrar. Se necesita mucha fe, hermano. Discúlpeme. Pero a veces tomamos esto tan a la ligera que pensamos, ay, Abraham solo le creyó. ¿Sí? ¿Solo le creyó? No. Él puso la fe en acción. Por eso dije que fe no es creer nada más. La fe se demuestra actuando. Si usted dice que tiene fe, como dice a Santiago, comienza a actuar. Amén. Usted me dice que tiene fe, que va a venir gente aquí, comienza a prepararse porque cuando venga, usted no le va a dar tiempo, porque va a tener que estar enseñando a mucha gente. Sí, hermano. Sí, también es importante en lo que está hablando de Abraham, de que, como usted dice, tiene que tener mucha fe para haber salido solo así. Pero acordemos que él viene del sur de los caldeos, ¿verdad? Donde hay otros dioses. Y me imagino que Abraham había adorado a otros dioses en ese tiempo. O sea, cómo fue su cambio radical al Dios de Israel. Es algo impresionante cómo fue el llamado de Dios a él y cómo él tuvo la fe y la gracia de salir de ahí. Cómo es que él le creyó a Dios sin ver. Por eso un canto que hay que dice, viendo lo invisible y viendo lo imposible. Amén. Es una gran fe. Es como viendo lo invisible, ¿verdad? Eso lo dice. Hermano, no hay peor cosa que un incrédulo. Porque un incrédulo, hermano, va a ser imposible, oiga bien, el poder de Dios. El incrédulo hace imposible el poder de Dios. No porque Dios no sea poderoso, sencillamente porque el incrédulo no lo va a ver, nunca lo va a ver como Dios obrando. Y vea, ya en Génesis 17:3, ya adelantando un poquito, dice, cuando Abraham tenía 99 años, mire, ya habían pasado 24 años. El Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Qué cosa tan sencilla la que le pidió a Abraham, ¿verdad? Sé perfecto. ¿Qué es lo que primero dice usted? Ay,
Señor, ¿y perfección me estás pidiendo? Con las luchas que tengo, Abraham hubiera cuestionado. Pero vea, dice, sé perfecto. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él. Otro punto importante, Abraham no solo creyó, sino que también fue obediente. ¿Sí, hermano? No, y otra cosa tenemos que ver, que en ese entonces, cuando Abraham fue allá, no estaba la ley, no habían dado, Moisés era cientos de años antes que se diera la ley, así que como el Señor le mostró a él cómo ser, ¿verdad? Perfecto, pues. Y fíjense, interesante, ¿verdad? Que le llama a uno la atención cómo Abraham, por eso dice que Abraham le contó, la fe le contó como justicia, porque no tenía la ley. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no has rehusado a tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como la estrella de los cielos y como la arena en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Aquí hay otra cosa interesante. En medio de todo esto, no nos estamos saltando, sencillamente estamos viendo que Dios recompensó la fe de Abraham, porque Abraham creyó, Abraham fue obediente y Abraham le creyó a Dios en todo. Y la bendición que le dijo que iba a multiplicar por haber hecho esto. O sea, tiene su sentido. Ahora, para los judíos, haciendo ya un comentario, para los judíos decir, oh, pero es que Abraham, nosotros somos los de la ley, lo que decía hermana Eugenia. Aquí les está diciendo el apóstol Pablo, le pone un ejemplo, porque Abraham para ellos es el padre, y no solo de Abraham. Para los judíos, Abraham es su padre. Para los musulmanes, Abraham es su padre. Y para nosotros los cristianos que hemos creído, dice que también es nuestro padre en la fe. Entonces estamos calculando que son aproximadamente 5 billones de personas los que dicen ser hijos de Abraham. Mire qué privilegio. Aquí se cumplió lo que estaba diciendo el verso que acabamos de leer. Y hay algo interesante entonces. Pablo presenta a la persona de Abraham para justificar que Jesús cumplió lo que las escrituras decían del Mesías. Hablaba del Mesías antes de Abraham. Lo dijo en Génesis 3:15. Se vio en muchos actos que pasaron en ese tiempo, se hablaba del Mesías. Entonces, Pablo lo pone como decir, Cristo estaba antes que Abraham, y eran justificados por la fe y no por obras. Abraham, como el padre de muchas naciones, como dije, aproximadamente 5 billones de árabes, de judíos y cristianos. Imagínense qué privilegio le da Dios, qué bendiciones, y en ti serán benditas, ¿cuántas? Todas las naciones de la tierra. O sea, ¿por qué hay muchos países que tienen maldición ahorita? Porque no han aceptado por la fe lo que Abraham aceptó durante muchos años antes de conocer la ley. Hermano, a mí me preocupa esto, que muchas veces nosotros teniendo la palabra y teniendo ya saber de la ley y saber lo que Cristo hizo, y todavía nosotros estamos como en pañales en conocimiento de la palabra. Porque para nosotros esto ya es revelado. Nosotros no tenemos la excusa de decir, es que no sabía. Aquí está escrito. La cosa es que no lo creemos, no tenemos fe. Ahora, importante es, en el verso 1 como dice, ¿qué pues dice la escritura? Creyó Abraham y le fue contado por justicia. Ahora, nosotros, hermano, creyendo, no necesitamos, así como Abraham no fue necesaria la ley, no, tampoco nosotros la necesitamos. Nosotros necesitamos creer en Cristo, tener la fe en Cristo. Porque si Abraham, el verso 2, fue justificado por las obras, tiene que gloriarse, pero no para con Dios. O sea, si Abraham hizo buenas obras, no es para salvación. Porque cualquiera pudiera decir, pues Abraham
no cumplió la ley. Abraham se murió antes que Jesús viniera, pero Abraham le creyó a Dios. Le creemos a nosotros al Señor que envió a su Hijo. Todo lo que la palabra dice, muchas veces lo ponemos en duda. Sí, hermano. También Pablo, como era un maestro sabio, él sabía cómo la mentalidad humana trabaja. Entonces él tenía que traer a Abraham para que ellos entendieran, porque para ellos la fe era una idea abstracta, o sea, porque estaban enseñados y seguían la ley. Entonces para ellos la fe era algo completamente que no entendían. Por eso él tuvo que traer a Abraham para que ellos entendieran, ¿verdad? Como viendo un ejemplo para que ellos pudieran aceptar lo que les estaba diciendo. Y aún así, algunos le creyeron. Fíjense que, sí, gracias, hermano. Fíjense que el segundo comentario, la página 31, si alguien trabaja duro y merece que le paguen los salarios de los que ganó, y no se los regalaron, sino que ya trabajó por eso. Entonces quiere decir que si nosotros hiciéramos una obra, Dios estaría en deuda con nosotros. O sea, diciendo, yo estoy haciendo obras, el Señor me debe, porque yo he hecho obras. Cuando usted va a trabajar y le pagan, hermano, es porque usted ya trabajó. Él está en deuda, pero uno, hermano, está en deuda con Dios. Esa es la diferencia. La salvación es un regalo de principio a fin, no se puede ganar. Dios no le debe la salvación a nadie. Así como es un regalo, nunca se da porque se debe, sino simplemente por generosidad. Si usted va a regalar algo, no es porque la gente se lo merezca, sino que porque usted lo quiere regalar. De esa manera tenemos que ver la salvación, porque es un don de Dios. En Efesios 2, 8 a 9 lo dice: porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Volviendo a los versos, el verso 3 dice que, ¿por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham y le fue contado por justicia. Dios llamó a Abraham y él creyó a Dios sin dudar nada. Le dio la promesa de un hijo y lo creyó. Ahora, imagínense, cuando le dio la promesa, ya estaban grandes. Sara ya estaba mayor y le da la promesa y él lo creyó. Para nosotros, hermano, es algo que está fuera de lo común. Es algo que Abraham tenemos que admirarlo, porque es un hombre que creía, es un hombre que no dudaba. Por eso le llaman el padre de la fe, ¿no? Por eso le llaman el padre de la fe. Pero en el verso 4 dice: pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. No fue por obra que hizo, sino por creerle a Dios, y le fue tomado por justicia. Eso es la cosa, hermano. Tenemos que creer en Dios en fe. Por eso le decía que este capítulo, la fe es importante. Este libro, la fe hace la recalca. Sí, hermano. Y algo, pastor, que cuando lo leí, digo yo, Señor, pero si aquí está bien claro. En Génesis 22, cuando lo lleva a ser certificado, donde dice, en el número 5, 22:5, dice: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Ya sabía. O sea que él ya creía que el Señor iba a proveer no sé qué, ¿verdad? Pero él iba a regresar con su hijo. O sea, también ahí es fe. Ya. A veces nosotros, hermanos, queremos ayudar a Dios. Y esto entra la historia famosa, ¿verdad? De Sara. No llegaba el hijo. Y sabía que había la promesa. Pero, ¿verdad? Le dice Sara: ¿sabes qué? Llégate a Agar, mi sierva. Era una esclava. Y lo que nosotros vemos en la cultura esta, era muy común que la esclava era propiedad. Era una propiedad del amo. Entonces, era muy común que cuando una mujer era estéril, podía agarrar de su esclava, y el hijo, que era parte también, podía ser el heredero en esa costumbre. Ahora, en nuestra costumbre,
Hermano, eso ya no se puede hacer. De agarrar ahí porque entraríamos en mucha, pero en esta costumbre era lo más común. Ahora, entre esto que mi hermana está diciendo, porque han pasado años, pero imagínense, Abraham sí fue fiel, siempre creyó en Dios, por eso le digo, él creyó y también obedeció, porque en ese tiempo, sí, pudiera decir, pero sí le fallaron a Dios en esto. ¿Sabe qué? En ese tiempo, nosotros podemos ver de que Abraham pagó las consecuencias. Y sabe que eso nos enseña a nosotros que tenemos que aprender a obedecer a Dios y querer hacer obras, ayudarle a Dios. Amén. Porque vamos a pagar las consecuencias muy caras. Porque vamos a querer por nuestras obras. Si Dios lo había dicho, ¿quién se adelanta? Sara, con la idea. ¿Y quién le sigue la corriente? Abraham. Y después, ¿qué problema? Hermano, hasta la fecha. Todos los problemas que usted mira en el Medio Oriente son causados precisamente por esto. Porque los dos son hijos de Abraham. Todos los árabes y todos los judíos son descendientes de Abraham. La diferencia es que la promesa fue para el hijo. Amén. ¿Y quién fue el hijo de la promesa? Fue Isaac. Y usted conoce la historia después. Porque también Dios estaba probando cuál era la fidelidad, la obediencia de Abraham. Pero volviendo al verso 5, dice, mas el que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Hermano, no podemos comprar la salvación. Entonces, si por obras no podemos hacerlo, prácticamente estamos a expensas de la única salvaguardia, se puede decir, el único salvoconducto que es Cristo Jesús, para que se nos quiten todas las salidas, ¿verdad? Y que digamos, pues voy a San Caralampio, voy a San fulano y tal, porque no hay, es solo en Cristo. La fe en Jesús nos justifica, leer la Biblia, tener hábitos son buenos, pero no cuentan para nuestra salvación. No podemos quedarnos en las obras porque no nos cuenta a favor de la salvación. Las personas que se han quedado en las obras le están diciendo a Jesús, yo no te necesito, por gusto moriste en la cruz del Calvario. ¿Sabe que usted que eso es una blasfemia? Porque entonces estamos pisoteando la sangre de Cristo porque Él murió por nosotros y nosotros nos consideramos muy santos y no necesitamos de Él. El verso 6 dice, como también David habla, la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. En el verso 7 dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Si usted va al Salmo 32:1, si alguien lo puede leer. Sí. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Entonces, el apóstol Pablo está citando la escritura, Salmo 32:1 y 2, en ese, ¿verdad? Y dice que le fue contado como que, gracias, dice, bienaventurado, 3 veces dichoso, aquel que el hombre se le ha perdonado, sido justificado. Hay una, y quiero compartir con ustedes, esta historia me llamó mucho la atención para ilustrar un poquito cómo es que Dios no solo perdona, sino que también borra y olvida nuestros pecados. Por eso como esposos tenemos que aprender esto, ¿verdad? Que no es fácil, pero tenemos que hacerlo, perdonar como Dios nos perdona. Y la voy a leer porque yo soy muy malo para contar historias. Ya me salto a lo último no, pero se la voy a leer. Bueno, la escribí. Esto quiere decir que no solo perdonó nuestros pecados, sino que las borró. No hay cuenta de ellas, de ellos ya se borraron de nuestro récord. Un ejemplo, la historia de un hombre de la vida real, de un hombre rico de Nueva York en 1960, que fue a Europa y en su primer país fue Inglaterra. Y cuando llegó a Londres le llamó la atención un bellísimo carro, un Rolls Royce, lo mejor de esa marca, y lo compró cash.
pero él iba para Noruega, pero por no haber puente tuvo que mandarlo por barco para que cuando llegara tuvieran que movilizarse. Cuando llegó a Noruega, fue por el carro y lo tomó, y resulta que el carro se arruinó. Llamó a la agencia de Londres y les cuenta que el carro se arruinó y le dicen, dinos dónde estás y enviaremos a alguien que te lo arregle. Él les dio la información y en cuestión de horas un jet privado llegó y un equipo de mecánicos en cuestión de horas solucionaron el problema. El hombre se quedó impresionado por el excelente servicio. Así él pudo continuar su viaje por todos los países que tenía previstos hacer. Regresó a Nueva York y pasaron unos meses y este hombre rico se preocupó y llamó a la agencia para decirles que no había recibido el monto por el servicio que le hicieron al carro. Y le explica a la persona de la agencia, hace algunos meses ustedes repararon mi carro en Noruega y no he recibido el cobro por el servicio. Dime cuál es tu nombre para ver en los récords. El hombre le da su nombre y le dice a la persona, no aparece ningún récord de una reparación a tu nombre. De hecho, no tenemos récord de ninguna reparación de ningún Rolls Royce en la historia de nuestra compañía. Aquí está dando una ilustración de que lo que es buen servicio, ¿verdad? Pero lo que llama la atención es que le borraron, como diciendo, para que no diga, sí me entiende, de que ante Dios somos perfectos. Y esa es la imagen que representa este carro. El Rolls Royce es un carro buenísimo. Ahora, lo que está presentando nos dice que de esa manera es que Dios ha borrado todos nuestros pecados. Hermano, esto fuera para que estuviéramos alegres y no andar cabizbajos. ¿Por qué no hemos entendido que somos cristianos? Porque realmente no le hemos puesto precio a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Por eso, cuando dice el verso 8, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Quiere decir que ya bienaventurados que no se nos toma en cuenta todos los pecados que hicimos. Porque hay quienes no pueden ser buenos cristianos porque ni ellos se perdonan. El diablo viene y los acusa. Pero ¿sabe qué? Dios no solo nos perdonó nuestros pecados, Dios también borró nuestros pecados. Y eso es lo mejor que pudo haber hecho con nosotros. Ahora, le pongo un ejemplo. Si ya nos perdonó nuestros pecados, ¿cuál es nuestra actitud entonces en reincidir en los pecados que estábamos haciendo? ¿Cómo quedamos ante Dios? Uno por uno. Sin vergüenza, ¿verdad? Esa palabra está muy dura, hermano. Sin vergüenzas, ¿alguna otra palabra más suave? ¿Cómo? No, de verdad. ¿Cómo quedaría? Si ya nos borró todos los pecados anteriores, que cada uno sabemos de dónde el Señor nos sacó. ¿Ah? Malagradecidos. Otra palabra. ¿Alguien más? Hagamos. Los comparamos como un animal, peor que un animal, porque al menos el animal a veces entiende, pero uno que ya se lo perdona y regresa, como dicen, el puerco regresa a su... Para los que están aquí, hermana Eugenia, dicen que quedaríamos como animales. Okay, aquí se respetan las opiniones. Pero ¿sabe qué? Hermano, es que no entra en nuestra cabeza de que el Señor ya nos liberó del pecado. ¿Por qué seguimos embarrándonos? El 1 Pedro dice que si usted no está feliz siendo cristiano y usted quiere regresar a la posilga, así lo dice el apóstol Pedro. ¿Sabe qué significa eso? Es como, dice el apóstol Pedro, es como la puerca lavada que quiere regresar al lodo. O sea, aquí se ven limpiecitos, pero en el fondo están deseando rebanarse en el lodo. Eso, hermano, es duro. Se lo dice el apóstol Pedro, no yo. Por si tiene dudas, vaya y léalo del apóstol Pedro. Pero, ¿cuál es nuestra posición? Hermano, ya dejemos nuestro pasado en el pasado, comencemos a vivir. ¿Y sabe cuál es el problema? Que cuando no disfrutamos el hecho de ser cristianos, siempre vamos a estar añorando esos años. Ay, cuando escucha la Sonora Dinamita se le derriten los pies.
cuando escucha la luz roja de San Marcos y cuando escucha un montón de canciones que se las quemaba. De ahí por... Yo siento que, bueno, ahí es donde cuando dice la apóstol Pablo, pero cuando dice que ya no digo yo, mas Cristo vive en mí, cuando nosotros hacemos las cosas tal como Dios quiere que lo hagamos y que le agrademos con la nueva vida que estamos viviendo aquí. Ahora, mire qué interesante esto, porque nos detenemos en esto, hermano, porque muchas veces podrá pasar esto, que usted conozca gente que todavía está creyendo que por sus acciones buenas va a ser salvo. Esta es una base para usted poder hablar, de decirle, mire esto y esto, porque estamos deteniéndonos, no vamos a la carrera. A mí no me interesa terminar, hermano, sino leamos como leemos el periódico. Ya hubiéramos terminado, hasta Apocalipsis hubiéramos terminado ya. Pero no me interesa. Si lo poco que estamos aprendiendo no lo ponemos por obra, hermano, ¿de qué nos sirve entonces? Estamos perdiendo nuestro tiempo. Ahora, imagínense una persona, y yo le hablaba esto la vez pasada con un hermano, y le decía, ¿qué pasa entonces con la gente que se va de la iglesia y que anda haciendo lo mismo que hacía antes? ¿Cómo queda? ¿Conoció a Jesús? ¿Es salvo? ¿O cómo lo ponemos? No hubo. Puede ser que no. ¿Y sabe por qué? Porque dice la Biblia, de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y ese es el problema, hermano, porque muchas veces creemos nosotros que yo ya levanté la mano y haga lo que haga, vuelva a hacer lo mismo que hacía antes y voy para el cielo. Yo no estoy condenando a nadie, pero es un punto muy pobre para creer que tira por la borda lo que dice ser santos, porque yo soy santo. El verso que dice, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Por eso es que tenemos que tener una regeneración. Hermano, la salvación es la puerta de entrada, es como cuando usted entra ahí. Esa es la salvación, entrar. Pero está también la justificación. Jesús nos sigue justificando, porque mientras pecamos, Él nos está perdonando y nos está limpiando, pero nos está regenerando también. O sea que no tenemos que ser los mismos que fuimos hace 20 años, porque si estamos haciendo lo mismo, entonces yo creo que o la sangre de Cristo no es suficiente fuerte, o no sé qué, pero yo lo pongo en duda. Entonces, hermano, este punto es importante. Cuando leemos esto, tenemos que entender de que el Señor quiere que usted y yo vivamos el Evangelio con alegría, como el apóstol Pablo. Quería que todos supieran esto. Quería que la gente estuviera alegre, gozosa de ser cristiano. Y lo que menos se ve ahora en las iglesias. Tenemos que traer cantantes para que le levanten la alegría. Tenemos que hacer esto. Hermano, la alegría tiene que ser porque somos salvos. Si no nos alegra saber el hecho que somos salvos, ya no nos va a alegrar nada. Lo que va a ser es la emoción, nos la van a mover. Que estuvo ese servicio porque vinieron y trajeron merengue, salsa y tanto, y yo me sentí, así debíamos ser todo el tiempo en la iglesia. Sí, pero cuando llega a su casa está amargado. Entonces quiere decir que el evangelio que está viviendo no es tan efectivo. Porque esta salvación tiene que estar, hermano, por encima. Como dice el apóstol Pablo, sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez. Y muchas veces, muchas iglesias, y yo he visitado algunas antes de venir acá, que apelan a los sentimientos y a las emociones. En esa iglesia ponían alabanza pero tan fuerte, yo decía, pues, ¿qué pretenden con ese volumen tan alto? Pero sí, toda la gente brincando y toda esa cosa. Ya, es que la música, hermano, tiene, no me estoy saliendo del tema, ¿ok? Si me salgo, me dice. Pero, ¿sabe qué? Muchas veces la música, y esto lo decía Claudia a los jóvenes, el director de la alabanza del cielo era el diablo. Y él sabe perfectamente, está comprobado, hermano, que la música tiene el poder de manipular, de mover sus emociones, de mover su ser interior. Y cuando hay gente que sabe esto, la mayoría de los profesionales en la música saben perfectamente esto.
Entonces ellos nada más están poniendo lo que la ciencia les dice. Y usted comienza a ver esa gente que en las iglesias pone cierto estilo de música. Porque llega un momento cuando el ritmo repetitivo, tac, 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 el cerebro dice, aquí no hay nada inteligente, y se cierra. Entonces lo que el cerebro va a estar escuchando nada más es inconscientemente, y eso está quedando grabado en el inconsciente. Pero cuando usted pone música que le lleva a meditar en la palabra y todo eso, usted no solo se está haciendo más inteligente, sino que su alma se está ministrando. Entonces por eso es que mucha gente, hermano, mira a usted que le ponen salsa, le ponen merengue, le ponen todo, porque dicen, este estuvo, no fue el Espíritu Santo, fue la emoción. Y Dios se mueve en nuestras emociones también, pero no necesariamente solo ahí se muestra, porque lo vemos en un caso como en Elías. Ahora, hermano, volviendo a esto, volviendo a nuestro punto, que la salvación tiene que ser por la fe en Cristo y saber de que no nos inculpa de pecado. Imagínense que usted debiera una gran deuda y que se la borraran. Yo les he dado esto de testimonio cuando a mí me perdonaron $352,000. Hermano, ¿usted cree que se me va a olvidar eso? Y no me enojé. No sé por qué, pero no me enojé. Así, en esa misma actitud debiéramos de estar, sabiendo que se nos perdonó una gran cantidad. Hermano, qué hermoso es que el Señor no nos inculpa de pecado. Y mire, estamos hablando de que tal vez nosotros no fuimos tan malos como otros, ¿verdad? Porque de malos hay malos. Pero si esa fuera la escala, entonces realmente no tuviéramos de qué. Como dice, si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Quiere decir que para Dios no hay pecado grande, no hay pecado pequeño, no hay pecado que Dios no pueda perdonar. Esa es qué alegría nos tuviera que dar esto, hermano. Sin embargo, miramos las iglesias. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. ¿Cuántos vinieron a adorar al Señor? Amén. Es que no ponen la letra. Si no vino a leer, vino a alabar al Señor. Bueno, no hemos entendido todavía a qué venimos a la iglesia. Y a mí me duele más cuando miramos que la gente no tiene reverencia a la iglesia. Este es un lugar para decir, Señor, aquí están todos los pecadores. Vino hermana pecadora Eugenia, hermana pecadora Claudia, el más pecador, el pastor. Y estamos reunidos aquí celebrando que Él nos perdonó, pero no hemos entendido esto. ¿Cómo lo explico? Porque venimos, hermano, venimos amargados, venimos apesadumbrados a la iglesia y estamos aquí sentados, pero así, miren, ¿a qué horas termina el pastor? Se hizo aburrido. En vez de cerrar mis ojos y decir, Señor, realmente esta semana yo merezco que me caiga un rayo, pero gracias, Señor, por tu misericordia. No hemos entendido todavía lo que significa el perdón de Dios. El gozo tiene que producir esto, hermano. Y me detengo en esto, porque ¿de qué sirve que terminemos el capítulo si no hemos entendido esto? Créanme que, bueno, apenas vamos en el 4, pero cada día que estudio el Romanos, me da ganas de llorar. Es que como que estoy entendiendo, ya lo entendía, creía yo, pero acerca de la fe como nos da diferentes, te da ejemplos. Y le digo, Señor, la verdad digo que lo que yo creí, no era lo que yo quería, ahora es otra cosa. Y gloria a Dios. Ya. A ver, otra cosa que dice aquí, ¿verdad? Ya en el versículo 9, dice, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contado la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada esto, en la circuncisión o en la incircuncisión? En circuncisión, porque no era circuncidado. ¿Sabe que Abraham se circuncidó 25 años después de que fue llamado? Anótalo ahí porque es un dato. 25 años después de que fue llamado. Quiere decir que antes de esto ya le contó como si fuera circuncidado. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios.
Dios lo justificó por la fe. Y esta es la pregunta que le tenía, pastor, que le iba a hacer, porque en Génesis 17, 9, donde dice, dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por tus generaciones. Pero dice, este es mi pacto. 18, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti será circuncidado todo varón de entre vosotros. Ajá. ¿Quién lo comenzó? Abraham, pero Abraham se circuncidó 25 años después. Y vamos a entrar a esto, vamos a ver esto. Primeramente porque en el verso 11 dice, ¿verdad? El verso 10 dice que pues le fue contada. Sabemos de que él no fue circuncidado en ese tiempo, cuando le fue contado como justicia. Pero en el versículo 11 dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Fue 25 años después entonces que Abraham fue circuncidado como señal, pero no para salvación. Es como que si yo le diga el anillo, ¿verdad? Mire, cuando usted está casado y trae el anillo, esto es una señal de que yo estoy casado. Digo, no se haga ilusiones que ya le pertenezco a Claudia, ¿verdad? Eso es una señal de que estoy casado. Pero si me quito el anillo, ¿dejo de ser casado? Se le ve la sombra. No me cierto. ¿Dejo de estar casado porque no tengo el anillo? Entonces, a mi hermano Rafael, que Pero para la pecadora, sí. Ajá. Para la mujer pecadora, Mire, quizás cree. tal vez mucha gente no le ponga atención, pero esta es una señal que dice que yo estoy casado. Pero esto no es lo que me hace estar casado, sino que un documento que firmé y un pacto que hice ante el Señor, que yo estoy casado con ella. Traiga el anillo o no. La salvación es lo mismo. La circuncisión es una señal nada más para el judío, no para nosotros. Porque hermanos, el apóstol Pablo hemos venido estudiando de que los judaizantes querían poner la circuncisión como marca, como señal. Sí. Pero la señal para los judíos es la circuncisión. Pero prácticamente la salvación no es por esa señal. Yo creo que Manalia te quiere decir algo. Bueno, ahora el verso 12 dice, y padres de la circuncisión, para que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Ahí está el detalle. Ahí está realmente el detalle. Porque el hecho de que Abraham le creyó a Dios, eso le dio la justicia, eso lo salvó. No fue la circuncisión, sino que la fe en Dios. El verso 14 dice, porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa. Imagínense, si solo sería para ellos, como ellos se creen la crema innata de decir, no, ustedes son de segunda clase. Entonces hiciera vana la promesa. Porque entonces quiere decir que cuando Abraham no era circuncidado, ¿qué había pasado? ¿Era vano lo que Dios le había prometido? No. Entonces, ese versículo 14 es importante. Nosotros también somos herederos de la promesa. ¿Puede decir usted, yo soy heredero de la promesa? Amén. Entonces el domingo lo quiero ver gozoso. Dice el verso 15, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. O dígame si usted no se pone enojado cuando le ponen una infracción. Aunque la infracción la hizo usted. Pero ahí se la nota que fue lo que violó, ¿verdad? Pero si no hay una ley que me haga ver lo que violé, pues no hay transgresión. Eso es lo que realmente la ley está diciendo. Pecaste, fallaste en esto, en esto, en esto. Entonces mereces esto, esto y esto. Pero si no hay ley, no hay transgresión. Ahora,
el hecho de que a ellos se les dio la ley los hace más culpables. Se recuerda la semana pasada que dijimos de que a ellos, por tener la ley, se les hace, no son inocentes ante Dios. Sí, hermana Eugenia. No, yo iba a decir acerca de eso de la infracción, y más cuando uno ve que otros van más rápido y a uno lo paran. No, pero quería hablar, pastor, acerca de Romanos. Yo sé que él estaba en Roma y estaba en una iglesia donde habían judíos. Casi todos tenían judíos. Todos, pero estaba en Roma, pero habían gentiles. No, él no escribió eso. El libro romano no lo escribió en Roma. Él dice, se recuerda que todavía dice quisiera ir con ustedes, pero no, ese libro no lo escribió estando en Roma. Entonces, pero Cilicia, no. Mire, el versículo 16. ¿Alguien me lo lee, por favor? Oiga bien lo que dice. Por tanto, es por fe para que sea por gracia. O sea, la gracia es un favor inmerecido de Dios. No lo merecemos. Nadie se merece el cielo. Merecemos otra cosa. Pero por eso dice, por tanto es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para lo que es de la fe de Abraham. O sea, en la fe entramos nosotros. Bueno, porque yo no tengo nada de judío, tal vez lo tacaño o cualquier otra cosa, pero de otra cosa no me puedo faltar, ¿verdad? O sea, ¿cómo quedamos como ante los judíos nosotros? Si de acuerdo a la ley no damos la talla. Pero qué bueno que la fe nos justifica a nosotros, así como Abraham. Y esto es lo que dice el versículo 16. Sino también para que él dé la fe de Abraham, el cual es padre de nosotros, de todos nosotros, de todos nosotros. El verso 17 dice, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que son como si fuesen. ¿De quién está hablando aquí? De Jesús. De Jesús. Te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios. Al que le cree, hermano, somos hijos de Jesús. Y eso nos cuenta a nosotros, nos justifica por la fe en Jesús. El verso 18 dice, él creyó en esperanza como contra esperanza. Pareciera estar contradiciéndose, ¿verdad? Pero tenemos esperanza en contra de la esperanza que otra gente tiene. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que no tiene esperanza. Para nosotros pudiera decir, estamos perdidos porque no somos judíos. O sea, ¿se imagina un Dios tan injusto que solo vino a morir Jesús o mandar el Mesías solo por los judíos? ¿Y el resto? ¿Qué fuera de nosotros los guatemaltecos? ¿Qué fuera de los mexicanos? Para que no se sientan mal los de Honduras también y los de El Salvador. ¿Qué fuera de nosotros? Realmente, hermano, tiene que tocarnos a nosotros y decir, ¿qué tal si solo hubiera venido para el pueblo judío? ¿Dónde estaríamos nosotros? ¿En el fuego eterno? Por eso es que Jesús vino a morir por todos. A morir por usted, a morir por mí, a morir por el más malo que todavía no lo conoce. A morir por las personas que creen ser buenas, también necesitan de Jesús. El verso 19 dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto. Y aquí hablando de Abraham, la fe de Abraham, hermano, a pesar de que ya estaba grande, todavía tenía fuerza para creerle a Dios.
cuando hablamos del sacrificio que iba a ser de Isaac, me llama la atención de que dice a los criados y a los siervos, les dice, quédese aquí, nosotros vamos a subir a adorar, a cantar, a cantar corito. Yo tengo un amigo que me llama, o alabaré, no. ¿Sabe usted lo que iba Abraham al monte? A sacrificar a su hijo. Usted podría decir, en esos momentos, ¿quién se va a poner a cantar? Él dice que fue a adorar a Dios. Pero ¿sabe qué hermoso es de que hizo todo lo que Dios le pidió? Preparó el holocausto, puso la leña y amarró a Isaac encima de la leña. Ahora, yo me he preguntado esto, mire qué hijo tan obediente también tenía. Sí. Creo que a los de nosotros, hermano, ese de 4 o 5 años que le está dando guerra, lo que primero le cuestionaría, ¿y qué vamos a ir a hacer allá arriba? Yo no quiero. Y mucho menos acostarlo y amarrarlo. Y mire la mansedumbre de Isaac, que dice, padre, ya tenemos todo listo, pero ¿dónde está el cordero? ¿No le llama la atención a ustedes esa historia? Y fíjense que cuando ya estaba con el cuchillo, Abraham, porque lo iba a hacer, pero ¿sabe qué? Desde el momento que subió, lo que la hermana Eugenia leyó, dice, y regresaremos. No dicen, lo regresaré, regresaremos. Abraham sabía que si Dios le había prometido ese hijo, él iba a suplir. Amén. Y esa es la confianza que debemos tener nosotros como cristianos. Que si Dios llamó, Dios va a suplir. Amén. Dios nos va a capacitar. Todo lo que necesitemos, hermano. Creámosle al Señor. Tenemos una fe tan raquítica que pensamos con las migajas. Estamos como la mujer sirofenicia. Cuando Dios nos ha puesto en lugares celestiales juntamente con Cristo. Esto, hermano, tiene que ser una bendición para nosotros saber que somos bendecidos. Y lo interesante, que ya cuando lo iba a sacrificar, aparece un cordero enredado en el monte, y va y lo agarra y lo mata. Por eso es Jehová Jireh, porque Él provee. Cuando usted quiere ser fiel al Señor, Él le va a proveer lo que usted necesita para serle fiel a Dios. Bueno, este es un gran cuadro hermoso, que pudiéramos ver cómo Dios, cuando usted quiere agradarlo, Dios le va a proveer las cosas. Señor, ¿y qué voy a hacer si no tengo? Dios le va a proveer. Si Dios lo está probando, séale fiel a Dios. Créale a Dios, pero también sea fiel a Dios. Y mire, hermano, que podemos decir ahorita esto, ¿verdad? Y si regresaron, cumplió lo que le había dicho a sus criados, pero porque le creyó a Dios. Por eso dice en este verso 18, el verso 19, y no se debilitó en la fe a considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la mujer de su mujer, ¿verdad? Imagínense una viejita decirle que va a tener un niño. Ay Dios, decía la mujer, ¿de dónde? Ya pasó la época de las vacas gordas. Por eso la que tiene 40, 50 todavía puede. Si lo pudo Sara a los 50, a los 100. Habla, Señor. Usted ya recibo. Pero una cosa que es interesante, ¿verdad? De que dice que su fe no se debilitó. Siempre le creyeron al Señor, sabiendo lo que el Señor había prometido, lo iba a cumplir. El verso 20 dice, tampoco dudó por la incredulidad, por la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Ahora, lo que estaba hablando yo, ¿verdad? De cuando quisieron ayudar a Dios, trayendo un hijo. Hermano, esos son, como se puede decir, tropezones que tenemos en nuestro caminar cristiano. Que Dios ya nos ha prometido. Creámosle al Señor, no hagamos estas cosas. Porque después, hermano, cuántos dolores de cabeza están pasando, han pasado y durante mucho tiempo y seguirán pasando. ¿Por qué? Porque no fue lo que Dios había dicho. Él dijo y Él iba a cumplir. El verso 21 dice, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Verso 22, por lo cual también su fe le fue contada por justicia.
Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros. Oiga bien ese versículo, subráyelo, porque usted puede decir, pues Abraham. A nosotros, dice el apóstol Pablo también, a nosotros que creemos que lo levantó de los muertos, a Jesús, Señor nuestro. Entonces, si creemos en Jesús, si creemos que Él es suficiente para salvarnos, para perdonar nuestros pecados, hermano, también a nosotros, así como a Abraham se le contó como justicia en la fe, también a nosotros va a ser contada como justicia. El verso 25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ahí en la justificación, hermano, esta palabrita tiene tanto sentido que la justificación no la podemos obtener nosotros por nuestros medios. ¿Cuál fue lo que dijiste tú de la justificación la vez pasada en tus notas que tenías? Es como hacerlo limpio, declarado justo. Sí, es que mire, la justificación, hermano, nosotros somos justificados ante Dios por Jesús. Es Él el que nos justifica. Nosotros no damos la talla frente a Dios, porque no habría algo que nos cubriera. Sin embargo, Jesús es el único que nos cubre. Justificación es como que nunca hubiéramos pecado. Mire la palabra. Borrar, ¿verdad? Borrar del récord. Que no debemos nada. Me acuerdo cuando también se estudió lo de la arca, ¿verdad? Donde en la arca del pacto, donde mataban al cordero y la sangre ponían el propiciatorio. El propiciatorio. Eso servía porque Dios miraba esa sangre y era cubierto el pecado, ¿no? En cambio aquí dice que Cristo presenta su sangre del Padre y nos hace justificación a nosotros por medio de la sangre de Jesucristo. O sea, Sí. es suficiente la sangre de Jesucristo. Pero Y qué bueno que, uno no. y qué bueno que trae eso al comentario, porque cuando habla del Antiguo Testamento, donde se presentaba la ofrenda por todo el pueblo, una vez al año que se entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo, rociaba la sangre de ese cordero sin mancha, la rociaba sobre el propiciatorio, que era la tapadera, por decir, la tapadera del arca del pacto. Eso servía como para decir, estamos tapando, cubriendo el pecado del pueblo, y se hacía una vez al año. Ahora con Jesús dice que Él es nuestra propiciación, porque Él es el cordero sin mancha. Dice que Él fue humano, tentado en todo, pero sin pecado. Quiere decir de que Él no tuvo ninguna mancha. Él fue el que pagó, Él fue nuestra propiciación por nuestros pecados. Y lo mejor que no fue que cubrió, sino que limpió, quitó. Por eso es decir, la justificación, Él quitó todos nuestros pecados. Sí, hermana. Cuando creemos ocurre un cambio. Damos a Cristo nuestros pecados y Él nos da justicia y perdón. No hay nada que podamos hacer para ganarlo. Solo a través de Cristo recibimos la justicia de Dios. Qué oferta más increíble para nosotros. Muchos aún no la toman en cuenta y siguen disfrutando su pecado. Luego en 2 Corintios 21, al que no conoció pecado con nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Mire, Él no siendo pecador, por nosotros se hizo pecado. O sea, Él no pecó, por nosotros. Él llevó todas nuestras rebeliones, nuestros pecados. Si usted va al libro de Isaías, dice también, ¿verdad? En este versículo mesiánico, dice que a causa de nuestros pecados, Él llevó todas nuestras rebeliones en su cuerpo. Y lo muestra como un cordero molido. Así lo presenta el libro de Isaías. Sin atractivo para que le deseemos, dice, ¿verdad? ¿Usted cree que cuando Jesús estaba en la cruz era algo agradable?
Hermano, que crucificar a una persona estaba muy común, la gente lo estaba acostumbrado a verlo, porque se crucificaba a los peores, a los peores delincuentes. Pero lo que hicieron con Jesús sobrepasó todo eso. Primero porque los azotes, ya hemos dado cuenta de todo lo que pasó, 40 azotes, y su piel rasgada, la corona de espinas. Hermano, creemos nosotros que unas espinitas, cuando usted está cuidando los rosales, ¿verdad? Esa espina, qué feo siente. Imagínese esa corona de espinas que fue clavada en el cráneo de Jesús. Me imagino que traspasaron el cráneo. Por eso yo la vez pasada decía, estaban haciendo un comentario de que muchas veces nosotros cantamos los cantos y ni siquiera sentido tienen. Dice que con una corona de espinas conquistó Jesús al mundo. Conquistó la salvación para nosotros con una corona de espinas. ¿Y qué pasó con el resto de los clavos? ¿Qué pasó con los látigos? ¿Qué pasó con la crucifixión? Hermano, todo eso por nosotros, dice la palabra, se hizo pecado. Él, sin tener la culpa, por nosotros se hizo pecado. Ahora, ya como comentario, ¿verdad? Dice, Dios estableció la salvación para todos los que le reciban. Él nos mostró que no podemos salvarnos a nosotros mismos ni justificarnos, y levantó a Abraham, un hombre que le confiara y sería un ejemplo de fe. Esto se demuestra en la misión de Jesús para todos, no solo para los circuncidados. Y ahí es donde entra el verso de Juan 1, 11 al 12. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Usted y yo tenemos derechos. Él nos hizo herederos juntamente. Dios le prometió a Abraham que sería un padre de muchas naciones, y Abraham creyó esta promesa, aunque parecía imposible. En lo natural, Abraham ya estaba entrado en años, al igual que su esposa. Y esto usted lo puede leer, porque prácticamente nos detendríamos mucho aquí. Pero cuando vemos que mucha gente, hermano, no creía esto, y podemos ver en Hechos 17:32, y cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban, pero dijeron, te escucharemos en otra vez de esto, con quien dice, no, mire, hermano, si Cristo no hubiera resucitado, en vano fuera nuestra fe. Por gusto estuviéramos aquí nosotros. Porque ¿qué confianza tuviéramos nosotros si todos vamos al hoyo? Si todos vamos a morir y no va a pasar nada después de esta. Dice Hechos 26:8, porque se considera increíble entre vosotros que Dios resucite de los muertos. Porque nadie ha pasado. Él es el primogénito entre los resucitados. Y usted me podría decir, ¿y qué pasó con Lázaro? Lázaro no se resucitó. A Lázaro lo resucitaron, pero se volvió a morir. Pero Jesús resucitó y está a la diestra del Padre. Entonces ya no hubo muerte. Y bueno, ya terminando esto, podemos ver, ¿verdad?, cómo Dios presenta un plan para nosotros. Hermanos, es hermoso que podamos disfrutar la lectura, pero también que logremos comprender lo que Dios tiene para nosotros. Hay tanta riqueza en estos versos que muchas veces se nos hacen como jerigonzas, ¿verdad? Pero hay tanto que entender, y qué bueno que podamos decir que somos salvos, que somos justificados a través de Jesús, que las obras son necesarias, hermano, porque sí son necesarias las obras para testimonio de la gente, pero no para salvación. Ninguna de las cosas que hagamos nos va a salvar. O sea que cualquier servicio que hagamos en la iglesia, hermano, no va a ser para salvación. Eso vamos a recibir recompensa nosotros, pero no para salvarnos. Así que si no hay alguna pregunta o algún comentario, terminamos aquí. ¿Algún comentario? ¿Alguna queja? ¿Algún out?